Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace casi 22 años. Transmitimos de manera ininterrumpida, arrancamos en otra frecuencia y la mayor parte de nuestra historia precisamente en esas frecuencias de la pluralidad, que es XEABC, las 760, queridos amigos, en donde la libertad de expresión, la pluralidad, el respeto a las audiencias es verbo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. En nombre de nuestro productor y director general, mucho les agradecemos, queridos amigos. Gracias también a las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida, como es el Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, queridos amigos. También pueden consultar nuestro canal de YouTube, es Voces del Periodista, nos pueden buscar ahí y ver los contenidos que están arriba. Estamos subiendo más contenidos, queridos amigos, a estos links de Voces del Periodista en YouTube. Bueno, queridos amigos, nos da mucho gusto y mandamos un abrazo a nuestro querido compañero, el ingeniero Víctor Melar García, que ya está de regreso. Agradecemos a nuestros compañeros David Hernández y a todos quienes conforman la familia de ABC Radio por todo el apoyo técnico que nos dan, pero en este caso, bienvenido y qué gusto, ingeniero querido, que ya estés bien. Bueno, gracias a Jonathan, gracias a Fran Tapia y muchísimas gracias a Leo. Gracias a Digital Vision, pero sobre todas las cosas, gracias a ustedes, queridos amigos. Bueno, en el programa de hoy, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, y el maestro Rafael Barajas, @Fisgón Monero. Temas fundamentales nacionales e internacionales. Yo quisiera pedirles de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente, que nos comparta el entorno de lo que se vive, qué está pasando detrás de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, este encuentro binacional en medio de una guerra híbrida que se vive y que el maestro muy atinadamente nos va a decir cómo cuando sucede esto con México y con otros países, por supuesto, se sacan de la manga alguna información y algunas cuestiones que creen que con eso se presiona a los países. Y aquí hay que tener lectura sobre todo eso. Por otra parte, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad, como lo saben, ella además es fiscalista, además de defensora de derechos humanos, ella nos va a compartir los efectos económicos mundiales ante las sanciones económicas y todo lo que ya sabemos, pero vamos a ver qué está pasando cuando el euro ya está por debajo del dólar. Vamos a ver qué es lo que sigue. El maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, nos va a platicar sobre acciones que se están haciendo en México, sobre hechos que están sucediendo acá, un análisis muy completo, queridos amigos, y yo le agradezco enormemente. Quiero abrir un paréntesis, si ustedes me lo permiten. Ahora sí que la solidaridad, 999,000 millones de Ceci Tapia, por alguna circunstancia de salud, queridos amigos, familiar. Ceci se ha portado increíble como siempre y yo le agradezco precisamente siempre su presencia, Ceci querida, tu solidaridad y tu apoyo. Pues vamos a ir. Yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena si nos puede hablar de esto, queridos amigos, y de este encuentro binacional, perdónenme, y usted nos ha hablado de lo que es esta guerra híbrida, qué es lo que se empiezan a meter rumores, qué cortinas de humo o qué temas se meten precisamente en este contexto y en medio de esta guerra híbrida, maestro querido. Incluso cuando se ven a varios personajes que se han acercado al avión presidencial hacia la Casa Blanca. Maestro, lo escuchamos con mucha atención, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muchísimas gracias siempre por todo lo que usted aporta, por todo lo que usted significa para el Club de Periodistas, para este programa, para nuestro brazo académico y asistencial, y sobre todo para México, maestro. Lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Muy buenas tardes, Celeste. Pues
Muchas gracias por lo que comenta mi persona, pero en realidad lo que hacemos en Estudio Periodista pues es tratar de dialogar, acercar el análisis con datos duros, con información de análisis sobre los principales acontecimientos. Y desde luego uno de ellos es el encuentro del presidente López Obrador con el vecino, con el jefe de Estado de nuestra relación geopolítica que tiene México con los Estados Unidos, tan importante y que ha venido fortaleciéndose a partir de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el presidente López Obrador visitará el área en donde reposan los restos del presidente Roosevelt, un gran amigo de México, pero sobre todo, más allá de la amistad, por la alianza estratégica que nuestro país prestó para el triunfo norteamericano contra el nazifascismo. Esto es muy importante, Celeste, para tomarlo en consideración en este momento en donde, a diferencia de la pasada reunión y cuando el presidente López Obrador con el presidente Biden, la guerra, esta operación, esta situación de guerra híbrida no se había presentado, pero ahora pues ya tiene varios meses y los resultados que tiene las sanciones que han establecido los Estados Unidos contra Rusia y también contra China no parecen dar resultado y ya se están revirtiendo de manera muy importante tanto en los Estados Unidos como en los países aliados de los norteamericanos, de manera muy especial en el terreno de los energéticos, en el caso de Alemania, en el caso de Francia y principalmente Celeste en Inglaterra. Debemos de apuntar de manera destacada que la caída de Boris Johnson es atribuida segura y con certeza a esta errónea de sanciones que se le aplican a Rusia y que, como vemos, imagínense, hemos visto en las películas norteamericanas cómo los pobres en las calles se calientan las manos en tinacos en donde prenden fuego a lo que sea. Bueno, pues el gobierno alemán va a establecer para la gente de menores recursos y de edad avanzada es una especie de tinacos para que se caliente. Esa es la situación que está viviendo Alemania y le piden a la gente que ahorre gas cuando el gas se está acabando ya de las reservas y se asoma un invierno frío. Un invierno frío que también tiene que ver con el invierno electoral que va a vivir Biden y que anuncian en todas las situaciones, en todos los medios, que va a perder las elecciones, no solo en la Cámara de Representantes, también en el Senado. Ya lo veremos, el eso está a la vuelta de la esquina y el impacto que va a tener en América Latina. Pues bien, el encuentro de López Obrador pues tiene una agenda aparentemente sencilla, pues van a dialogar lo mismo que hicieron la vez pasada sobre migrantes, pero en esa ocasión México estaba pues jugando un papel de contención de los migrantes por la estrategia norteamericana creada por el Pentágono, porque consideran que los migrantes son de la seguridad nacional y bueno, pues la estrategia es una estrategia militar. Nuestro país estuvo conteniendo antes del inicio de esta guerra, pero las condiciones han cambiado y tan han cambiado que las economías sudamericanas y de otros países se han intensificado por la
elevada inflación que estamos viviendo a consecuencia de esta guerra, y como insisto, se están revirtiendo las sanciones por medio de indicadores tan importantes como la inflación y la práctica recesión que se está viviendo ya en Europa y en los Estados Unidos. En consecuencia, ¿sí?, los migrantes nadie los detiene. Nuestro país no puede utilizar más a la Guardia Nacional y a la Marina para contener a miles de migrantes que están presionando ya en la frontera norteamericana y que han vivido tragedias enormes, pero que no detienen a los migrantes, porque ellos están dispuestos a dar su vida por cambiar sus condiciones de subsistencia, pero además porque son arrinconados por los cárteles de la droga, que los despojan de sus condiciones de vida y de los recursos con los que cuentan en las regiones donde son expulsados. Por eso el número de migrantes mexicanos ahora también se suma a los centroamericanos. Y ese tema pues es uno que se está abordando justamente con Kamala Harris en este momento, cuando será la primera recepción que tendrá el presidente López Obrador. El tema de lo que acusan a México y que aparece de manera repentina, como cuando acusaron al presidente Miguel de la Madrid de que sacaba recursos del país, se da en este contexto de la visita. Dicen que hay armas rusas y chinas en el cártel Jalisco de Nueva Generación, pero fíjese, Celeste, ¿dónde lo están demostrando? Pero pues yo creo que nos vamos al primer corte y ya lo comentaremos. Exacto, maestro. Y una cuestión nada más. Fíjese que acusan de que hay de armas rusas y chinas y no se demuestra, pero en cambio el Rápido y Furioso sí se demostró que hay armas norteamericanas. Vamos a un corte y no perdamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta mesa con la maestra Cecilia Tapia, @Solidaridad1000, directora de Derechos Humanos y de Redes en el Club de Periodistas, pero ella es además fiscalista y nos explica de manera muy fácil para que tengamos la comprensión de la cuestión de efectos económicos y también de la práctica para nosotros de manera directa, no solamente en el análisis de economía, sino también en la aplicación práctica de la información. También más tarde estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgormoner. Ustedes lo esperan, nosotros también. Y ahorita continuaremos escuchando al extraordinario maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, nos hablaba usted precisamente de estos rumores, de estos análisis, que ojalá y nos comparta lo que platicábamos en el corte cuando dicen que las armas chinas y rusas, ¿no? Los mismos que calladitos, nunca nos dijeron que se había hecho esto del Rápido y Furioso y otras más, no solamente fue Rápido y Furioso, para introducir armas a México con el aval del gobierno que estaba en ese momento y que además se cayó. Es una traición a los mexicanos que después de verse descubiertos tuvieron que decir que había un control de armas con numeración y todo perfecta, que era para capturar precisamente gentes y grupos delincuenciales. Pues nunca pasó eso y bueno, pues así realmente que es un discurso que a ver quién cree en él, ¿no? Aquí yo le pido, maestro querido, compartir. Bueno, el propósito de esto es que México se suma a las sanciones contra Rusia, porque nuestro país, igual que un número de países, se mantienen neutrales a distancia de esta guerra tan intensa y de los efectos que está generando. ¿Por qué nos mantenemos como México muchos países a distancia? Primero, porque en el Estados Unidos hay un interés manifiesto porque nuestro país se sume a la OTAN. Esto no es posible
Celeste, como todos lo conocemos, porque en México, nuestro país, los mexicanos somos pacifistas, así lo demostramos previo a la Segunda Guerra Mundial, nos manifestamos de manera solidaria, abrimos a nuestras fronteras a todos los países que iban a ser sujetos o que no estaban siendo víctimas de una guerra sin cuartel. Eso es, estamos conocidos en el mundo, y no de la noche a la mañana vamos a cambiar nuestra historia y nuestros principios para sumarnos a la OTAN, que como todos sabemos, la OTAN no es una alma de la caridad, no anda buscando la paz, declaró la guerra contra Irak, contra Siria, contra todos los países en donde los Estados Unidos tiene como consecuencia hoy que ha perdido la economía. Además, sembrando mentiras, utilizando la mentira como un arma estratégica no convencional y que era poco visible, ¿no? Pero que ahora ya los mexicanos pues ya la ubicamos, la reconocemos. Desde luego, y esta información que aparece en un medio latinoamericano, bueno, pues se trata de simple y llanamente de propaganda de guerra. Estamos en guerra y es propaganda de guerra. ¿Qué nos dicen, Celeste? Que a partir de una fotografía donde aparece Cártel Jalisco, supuestos integrantes de Cártel Jalisco, con armas que dicen los analistas son rusas y chinas, lo único que nos lleva a que se trate de un cuento chino. ¿Por qué es un cuento chino? Primero, porque Cártel Jalisco desde 2015 ha dado muestras de capacidad técnica para producir parte de sus armamentos y no depender solo del mercado norteamericano. ¿Sí? Porque hay que ver, fíjense, hay armas que están diseñadas tecnológicamente para que de un solo apretón de un gatillo se vayan todas las balas. Y ven, pues esto que nos hace como dependientes hoy de las vacunas, tener que estar comprando balas y balas para que de un solo jalón se vayan todos en un solo tiro. Entonces, bueno, pues en estos negocios, aunque sean negocios negros, pues priva también la racionalidad, y la racionalidad pues los lleva a producir sus propias armas. Bueno, pues aquí es la cuestión, y lo que comentaba ya como parte final de que la maestra, el doctor Gordillo, para quien la recuerde, es en buena medida quien tiene el control todavía de la Secretaría de Educación Pública, no la titular de la Secretaría de Educación Pública. Y en entrevista en medio se declara fervorosa y cariñosa figura a favor de Marcelo Ebrard. De esa manera se trepa en el avión ahí en la carga, y bueno, pues aparece de esa manera su declaración y apostando por uno de los precandidatos. Bueno, pues ahí vamos viendo todo esto, y hay que ahora sí que observar y calificar. Es importante, maestro, todos estos datos, y bueno, hay veces que hay personajes que ayudan y hay personajes pues que todo lo contrario. Entonces ya la opinión de nuestros queridos amigos radioescuchas pues la valorarán. Yo le quisiera pedir gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. A Ceci Tapia, querida, ¿nos puedes compartir en ese contexto los efectos económicos mundiales? Y como tú me comentabas también, en ese entorno de sanciones económicas a Rusia, pues quienes han salido mal parados. Rusia de ninguna manera, y ahora se ve, tú me decías, precisamente el euro debajo del dólar. Te escuchamos con mucha atención, Ceci, querida. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestro don Rodolfo. Pues es un placer, y tristemente
las sanciones, como bien ya lo comentó nuestro querido maestro don Roberto Sánchez Mena, han sido un grave error, porque el rublo no ha sido afectado, al contrario, ha sido fortalecido por sus socios. Efectivamente, los BRICS y China e India han participado activamente para evitar que las sanciones a Rusia pues sean tan efectivas como ellos creyeron. Hoy las personas a pie, no los gobiernos, que aunque ya han perdido pues algunos ministros frente a su pueblo, ya han perdido sus lugares, veamos, bueno, ya lo anunció también el maestro de Roberto Sánchez Mena, pues resulta que el euro efectivamente pierde valor adquisitivo. Por primera vez en la historia está abajo del dólar. Y todo esto, estamos hablando de los pueblos europeos, pero también en Estados Unidos están librando una gran batalla. ¿Qué es lo que sucedió? En el mes pasado, la administración de Biden envió millones de barriles de petróleo a Italia, a Francia, a Países Bajos, a India y a China. Obviamente para que no dependan supuestamente de los combustibles rusos. Resulta que esto hizo que las reservas estuvieran más abajo que en 1986 en Estados Unidos. Estamos hablando de ya varias decenas de años en que ellos no tenían un problema. Obviamente el tema es mucho más grave. ¿Por qué? Porque Biden dice Rusia es el culpable, pero en realidad los que han tomado estas decisiones tan terribles que a los que han afectado es a las personas a pie, tanto la recesión económica que está viviendo Estados Unidos y que además niegan categóricamente, porque la ministra de Economía mencionó que estaban mejor que nunca, pero mejor que nunca ¿en dónde? Mejor que nunca ¿quién? Puesto que el problema en Estados Unidos, tanto de pérdidas de trabajo como de economía, como la inflación está muy fuerte. Lo mismo está pasando en Europa, que el fin de semana pasado, desde el día viernes, empezaron a haber unas terribles manifestaciones en Francia, en Holanda, en Alemania. Entonces sí es muy complicado que de repente vengan y digan, vamos ganando, que ¿a quién quieren engañar? Hemos platicado mucho de cómo han montado algunas noticias dentro de los medios, inclusive de las redes sociales, pero nos damos cuenta que ya no hay manera de ocultar lo que está sucediendo, debido a que aun a pesar de que Rusia mostró una disposición de suministrar energía a bajo costo, el grupo G20 se negó a hacerlo. Es decir, aquí aplica una frase muy interesante: quiere que muera el vecino y tú te tomas el veneno. Esa es la realidad de lo que está pasando entre Rusia y obviamente el grupo de la OTAN, que están haciéndose un daño muy, muy importante, no solamente en combustibles, no solamente en gas y petróleo. Estamos hablando también en el grano, por ejemplo, el grano, que es una materia prima indispensable para Europa y que, bueno, finalmente tampoco pueden consumirlo porque están castigados, y pues esto da una crisis alimentaria superior a lo que ellos estaban esperando que iba Celeste. Y pues bueno, parece que se nos terminó este bloque. Pero vamos a un corte y regresamos, si querida. No perdamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando a la mesa Ceci Tapia, @solidaridad1000, y lo haremos ya también en esta mesa. Nos honra el maestro Rafael Barajas Durán, @Monero. Es un privilegio, maestro querido. Ceci, querida, nos estabas comentando precisamente todo estos efectos económicos mundiales y cómo el euro está por debajo del dólar. Adelante, Ceci, querida. Bueno, pues ya para terminar este bloque, quiero comentar que hace un momento hablábamos cómo Estados Unidos niega su crisis económica y alimentaria, diciendo que ellos están bien. Esto no lo dice cualquier personaje, lo comenta una vicepresidenta, que eso es importante decir, la voz de la Casa Blanca, perdón. Se está escuchando interrumpido, Ceci, querida.
pero afirma que la economía estadounidense actual y en el mundo pues está mejor que en todas sus historias. Entonces este engaño viene al mismo que está viviendo la Unión Europea, en el que hasta se están expulsando a Rusia de estarles a ellos usando como una arma de gas y de petróleo. Te escucho interrumpida, no sé cómo se está escuchando al aire. Perdóname, Ceci querida, para hacer más a una ventana o algo. Don Rafael, y ahorita, no te preocupes, y ahorita continuamos. Gracias, Ceci querida, gracias. Bueno, pues hay tantas cosas de las que platicar y hablamos precisamente de los movimientos. Y decíamos en México, la guerra híbrida, no nada más en México, en otros países. Vamos viendo cómo surgen aclaraciones desde diferentes partes, ¿no? De cómo, por ejemplo, el maestro Pedro Miguel comenta en un Twitter, dice, democracia en Estados Unidos y dictadura en Rusia, y se pregunta y hace un hilo extraordinario sobre esto. Por otra parte, vamos viendo diferentes personalidades, como es Nick Wallace, que dice que la OTAN ama la guerra de Ucrania. La encuesta muestra que la gran mayoría de Estados Unidos, de los ciudadanos de Estados Unidos quieren la paz en lugar de promover una guerra para castigar a Rusia. Pero dice él que la OTAN nunca quiere la paz y que con Estados Unidos y Rusia ahora tienen dos facciones del imperialismo capitalista librando una guerra con millones de trabajadores atrapados en medio. Eso es lo que dice este señor, pero digamos, vamos viendo porque van surgiendo precisamente y desde Europa y desde precisamente los congresos, ese tipo de voces, las escuchamos, y por otra parte también cómo vienen los golpes a todo aquello que vuela a progreso, a una visión de un verdadero progreso, de una economía real, y una visión hacia los ciudadanos, y eso está pasando también en España. Hay una campaña muy fuerte precisamente contra Podemos, que ha sido comentada también en las redes de una manera muy importante. Yo le preguntaría al maestro Rafael Barajas Durán, independientemente de cualquier otro tema, que usted considere, maestro, cómo esa guerra híbrida se da por todos lados, ¿no? Cómo va, claro, mira, acciones repetidas y mentiras, incluso en medios muy importantes y en Antena 5 en España y todo, se publicaron y se dieron como ciertas pues mentiras flagrantes que ahora surgen, pero que pudieron haber cambiado el curso de las elecciones en España, ¿no? Lo escuchamos, maestro querido. Sí, mira, está muy claro cada vez más que existe una estrategia del viejo régimen que consiste en utilizar a los medios masivos de comunicación como un aparato de guerra. Y es curioso porque lo que están haciendo es aprovechar que vivimos ya en la sociedad del espectáculo, que es más importante en los noticieros el espectáculo que la verdad, y entonces se aprovechan de eso y arman unas cosas que son verdaderamente increíbles. Esto que ocurrió en España es muy similar a lo que ha ocurrido desde hace ya mucho tiempo en América Latina. Son estas guerras de descrédito y de difamación que están claramente articuladas desde las cloacas del poder, y en estas guerras es curioso porque operan servicios de inteligencia, policías y, por supuesto, informadores y consorcios mediáticos. Lo de España es terrible porque Podemos hace unos años tenía claramente una preferencia de voto importante después del 15M, ¿no? Y era un hecho que, bueno, todo el mundo especulaba que Podemos ocuparía algo así como 90 y tantos escaños en el Congreso, y sin embargo lo que hicieron es que sacaron 10 días antes, unos días antes de la elección, sacaron una información absolutamente falsa que decía que en las Granadinas se le había abierto una cuenta a Pablo Iglesias, que es el dirigente de Podemos,
y que es una cuenta a nombre de su mamá, y que es una cuenta en la que intervenían Venezuela, y es una cosa verdaderamente delirante. Ahora, esta campaña, esta noticia ha sido el eje de la campaña contra Podemos desde hace varios años, y lo que es nuevo es que se han revelado ahora unos audios en los que uno de los informadores más importantes de España, que es Farreras, habla con un tipo que se llama Villarejo, un policía que se llama Villarejo, y en ese audio se escucha claramente que Ferreras decía que pues él sabía que esta información era falsa. Le dice a Villarejo que Villarejo le dice cómo se arma la cosa, dicen hasta cosas increíbles, dice, bueno, una cuenta falsa, esto que lo hacemos, una cuenta falsa a Pablo Iglesias, esto que lo hacemos con el rabo. Date cuenta de lo que implica esto, ¿no? Es una cosa, es un montaje de lo más burdo y de lo más grosero. Y luego es curioso porque se escucha que Ferreras le dice a Villarejo, oye, pero es que esto no se cree, esto está montado con las patas, etcétera, etcétera, pero igual da la noticia. Es una cosa verdaderamente increíble. Y a mí me da mucho gusto que en estos días varios presidentes y expresidentes latinoamericanos que han sido víctimas de este mismo tipo de campaña se han solidarizado abiertamente con Pablo Iglesias, porque yo sí creo que estamos todos enfrentando al mismo grupo, al mismo equipo, que es el que hace estos montajes de porquería. ¿Quién puede ser este? Se trata claramente de la ultraderecha global, que tiene un poder enorme en España, que tiene fuertes vínculos con los consorcios mediáticos en todos estos países, y que es obviamente el núcleo duro, teórico, intelectual, de propaganda de lo que es el modelo neoliberal. Entonces, esto que estamos viendo es una embestida de un aparato ideológico que está en plena decadencia, que le obedece a un proyecto político económico que también está en plena decadencia, pero que tanto el aparato ideológico como el sistema político al que le sirve y al que le obedece se niegan a morir. Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, se niegan a morir, pero todo esto lo que revela es una crisis ética de un tamaño absolutamente brutal. ¿Quiénes se han solidarizado con Pablo Iglesias en América Latina? Lucho Arce, Gustavo Petro, Boric, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández. No es poca cosa. Y yo sí creo que ellos tienen claro que se están enfrentando a un poder fáctico que está organizado a nivel global. Exacto, maestro querido, y vamos a ir un corte, y aquí vemos, queridos amigos, cómo la verdad es un boomerang imparable. Aquí lo único es que la oportunidad surja para que se vea la verdad, para que veamos la verdad de los hechos. Entonces, veamos cómo es un delito la utilización de la mentira, porque esto va y las consecuencias de estas mentiras, pues es simplemente un cambio político en un país. Imagínense las afectaciones que hay aquí en todo esto. Es como cuando el fraude del 2006 en México. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros y démonos cuenta la importancia de que haya medios que respetan precisamente al público y la pluralidad. Regresamos en esta mesa donde está el maestro Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, y estamos escuchando al maestro extraordinario Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Siempre nos aporta tanto a nuestro lienzo para el análisis, y precisamente hablando de esta circunstancia, esa guerra sucia de Podemos, en la que ahora ya se dan cuenta después de que se hizo una campaña con mentiras, con los medios que son reconocidos como fundamentales en España, ¿no? Y que finalmente se organizaron en lo oscurito para mentir. Esto es deliberado. Yo reitero lo que he dicho desde hace muchos años. La equivocación la puede tener cualquiera y se aclara. Cuando es una mentira, tiene los ingredientes de un delito, porque contiene premeditación,
contiene alevosía, contiene ventaja. Entonces es un plan deliberado para engañar y con un fin, con un propósito. Entonces, todo esto es tremendo. Maestro querido don Rafael Barajas, precisamente ahorita que nos comenta este efecto de Pablo Iglesias, lo que pasó en España, todo esto que está sucediendo y la reacción que están teniendo gobiernos progresistas que se están sumando a Pablo Iglesias a esta cuestión aberrante que en su momento nunca no se supo, por el contrario, y ahora por una circunstancia pues nos enteramos. Pero ¿cuántos casos no hay así? Por ejemplo, la invasión a Siria, que se decía que era una revolución, ¿cuántos muertos no costó para que nos diéramos cuenta de las infames mentiras? Bueno, nos damos cuenta que es un gobierno fáctico, digamos, o más bien un poder fáctico internacional, que el cual ha comprado muchos medios de comunicación. Estos son los mismos medios que también pues hacen las mismas aplicaciones precisamente con un gobierno progresista como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto hay excepciones, pero yo le preguntaría a usted la reacción de medios precisamente ante logros muy importantes que está teniendo el gobierno y que ha tenido, ¿no? El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vemos además de todo esto constantemente trabajando. No lo vemos descansar en ningún momento. Ahora está y partió a Estados Unidos, está en Washington, pero ayer se fue hasta Chiapas, hasta Villa de Corzo, para ahora sí que inaugurar obras, ¿no? Y nos vamos viendo con eso del Banco del Bienestar, que estuvo en otros estados, que ha estado al pendiente de muchas cosas. Dice uno, bueno, qué capacidad de trabajo, que no se puede entender de no ser por un profundo amor a la patria, porque él entrega su tiempo, su vida en todo esto. Yo creo que eso es lo que lo puede mover, porque realmente tiene una capacidad de trabajo increíble. Pero ¿qué reacción hay de los medios ante esto, maestro? Mira, a mí lo que me llama la atención es, entre otras cosas, cómo están organizados a nivel internacional estos actores. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, es decir, quien organiza todas estas narrativas, quien impulsa el modelo neoliberal a nivel global, es sin lugar a dudas este organismo de la ultraderecha que se llama la Red Atlas. Y la Red Atlas tiene vínculos directos con actores mediáticos e intelectuales en todo el planeta. Hasta donde yo entiendo, el responsable de la Red Atlas, esto lo documentó bastante bien Julián Macías, era ni más ni menos que Sergio Sarmiento, que es un hombre que está claramente ligado a un canal de televisión, ¿no? Y otros de los actores que están ligados a todo eso es un señor que se llama Enrique Krause, que también está ligado a poderes fácticos, a canales de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no estamos ante una estructura casual. Todo esto está claramente organizado. Entonces, revisamos las narrativas que se lanzan en España, que se lanzan en México, y nos damos cuenta de que todas tienen una matriz común, y hay una estructura perfectamente organizada. Ahora, hay una cosa que yo quiero comentar y que es, digamos, teórica, pero que es curiosa. Los regímenes y sistemas políticos y económicos se construyen sus propios aparatos de pensamiento. Este es el caso del feudalismo con la Iglesia. Es decir, en Europa el feudalismo estaba claramente ligado a las lógicas de la Iglesia y era el Vaticano el que sancionaba a los reyes. Ahora, ocurre una cosa muy curiosa, porque en muchos países de Europa se acabó antes el sistema feudal que el aparato ideológico del sistema feudal. Entonces, la Iglesia sobrevivió con mucho a la caída de la corona en varios países. Esto ocurre muy concretamente en México. En México, en el 1821, pues ya la corona estaba fuera de la nación, la corona estaba fuera del país. Sin embargo, el aparato ideológico del viejo régimen seguía vivo y activo. Y yo creo que es lo que estamos viendo en este momento.
el aparato ideológico del neoliberalismo, que es todo este consorcio mediático global, que tiene vínculos por todas partes, que está articulado de muchas maneras, tiene una cierta vida independiente, se maneja con sus propias lógicas, y eso tiene una razón de ser, es todo un aparato de pensamiento que está soportando un sistema económico y político. Ahora bien, ¿qué puede hacer este aparato ideológico cuando, digamos, hay una alternativa de gobierno? ¿Y qué esa alternativa de gobierno va bien? Yo creo que eso es el caso mexicano. Es decir, lo que puede hacer es simplemente bloquear la información positiva. Entonces, por ejemplo, todos los programas, todas las cosas que pueden servir o que pueden resultarle atractivas a la población, estos medios masivos de comunicación simplemente los ocultan. ¿Qué es lo que están ocultando? Por ejemplo, están ocultando que se han elevado a rango constitucional los programas sociales, como la pensión para adultos mayores. Están ignorando totalmente que hay programas como el de Jóvenes Construyendo Futuro, que han dado más de 1.300.000 aprendices. Se ignora que se está buscando recuperar el campo mediante la reintroducción de precios de garantía, entrega de fertilizantes, los estímulos fiscales en las zonas fronterizas, los créditos a la palabra, que se está fortaleciendo PEMEX y Comisión Federal de Electricidad, la cancelación de la reforma educativa, que no era una reforma educativa, que se han construido 130 hospitales, que se han rehabilitado 971. Es decir, si tú empiezas a revisar todo esto, te vas a dar cuenta que esto, por supuesto, que afecta a estos medios, porque lo que ocurría en la era neoliberal es que en vez de que ese dinero, o que una parte de ese dinero, se fuera a obra pública, se fuera a apoyar a la población, se iba directamente a los medios. Y ese es su enojo, esa es la molestia, y por supuesto que le hacen el vacío a esta información. Yo lo que digo es que cada que le hagan un vacío a esta información, recordemos en qué sí se está gastando. Pues aquí, querido maestro, yo creo que el efecto de la ciudadanía, al darse cuenta de todo esto, es por eso la reacción del pueblo de México. Creo que eso es bien importante tenerlo presente. Bueno, pues al parecer se salió del aire Ceci, ahorita voy a ver, creo que tiene problemas con su teléfono, pero bueno, nosotros seguimos, y yo quisiera preguntarle al maestro, ya nos vamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, algún comentario que se haya quedado en el tintero, maestro. Adelante, don Rodolfo. Sí, Celeste. Bueno, pues lo que se queda en el tintero, la propuesta del maestro Rafael Barajas, de esto, de cómo entender el poder y su permanencia desde la época feudal hasta nuestros días. Este es un desafío de pensamiento, porque la historia no puede verse en ciclos cortos de un viejo régimen. Lo que estamos viendo es el desarrollo de un poder muy consolidado y que a veces no lo consideramos. Ya lo veremos en otros programas. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. 1000 saludos a Ceci, querida, que hay un problema con su teléfono. Te queremos, Ceci, te abrazamos. Maestro don Rafael Barajas Durán, 2 frasecitas para salir, porque ya estamos unos segundos de salir. Adelante. Señalar lo siguiente, que si bien, por ejemplo, hay quien acá en México hizo campaña con la consigna de primero los pobres, ¿sí? Aquí ante lo que estamos es ante una élite que lo que pide es primero los medios, primero los privilegios, y eso es lo que ya... Bueno, se corta, maestro, eso es lo que ya, me imagino que pues ya nos hemos dado cuenta que no funciona. Ahorita se cortó la voz del maestro Rafael Barajas Durán, pero queridos amigos, sigamos en estas frecuencias, porque de eso se trata, de la pluralidad, que nos escuchemos todos.